Gracias, Hernán. Oh, perdón. Ahora vamos a escuchar al doctor Alberto Garay, profesor de esta casa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Coincido en muchas de las cosas que acaba de mencionar Hernán. Iba a comenzar por un lugar muy parecido. Y de lo que iba a decir, solo quiero extractar lo siguiente. En esa recorrida que hizo Gulko de nuestra historia constitucional de los primeros años y de nuestra historia procesal constitucional de los primeros años, es importante tener presente que el modelo que la Argentina tomaba de Estados Unidos, a su vez, era el modelo que los norteamericanos en materia constitucional emulaban del derecho privado. El esquema característico de las acciones era el proceso adversarial, como se lo conoce, donde una persona reclamaba contra otra la obligación incumplida en la que aquella había incurrido, se dictaba una sentencia ordenando hacer, no hacer o dar algo. En este sistema, incidentalmente podía cuestionarse la constitucionalidad de la ley que regía la situación, y ese tema podía llegar hasta la Corte Suprema para que ésta, en definitiva, en determinados casos, expresara si se había respetado o no se había respetado el derecho federal. Básicamente este era el esquema que existía en Estados Unidos por 1789, después de 1789, y básicamente sobre este esquema la Argentina montó la Constitución, la Ley 48 y la regulación del recurso extraordinario. Todo el desarrollo del derecho, hasta la aparición del Estado benefactor, está estructurada sobre ese esquema. De aquí que cuando aparecen las acciones de clase, vienen a conmover toda esa base. Es decir, ya no se trata de la demanda de una persona contra otra, sean personas de existencia física o ideal, sino que ahora se habla de la demanda de una persona que representa, o de un grupo que representa a un grupo mucho más grande, contra otra u otras personas, que pueden estar produciendo un daño parejo en quienes se sienten perjudicados y que se lleva eso a tribunales para que lo resuelva. Cuando uno advierte este nuevo modo de litigar, automáticamente lo que debiera preguntarse es, ¿y nuestros tribunales están preparados para este nuevo modo de litigar? ¿Estamos equipados en tribunales para enfrentar esto? A duras penas, les anticipo, para los que no litigan, a duras penas los tribunales pueden resolver los problemas históricos que tienen con una terrible delegación por la cantidad de juicios que existen, por la gran litigiosidad que nos caracteriza y por la preparación mediana de quienes están encargados de resolver. A duras penas, decía, estamos equipados para resolver los problemas estándar. No les digo lo que ocurre cuando en un juzgado o en una sala de una cámara cae un problema complejo. Y ahora venimos con este tema para ubicarlo en ese mismo esquema. Tomando la pregunta que hacía Julio Kelly al panel hace un rato, les diría que creo que en una proporción importante nuestros tribunales, y cuando hablo de nuestros tribunales no hablo de la Corte, sino que hablo de todos los tribunales que recordaba recién Gulko, de todo el país, creo que nuestros tribunales no están equipados ni intelectual ni funcionalmente como para enfrentar demandas complejas
donde se estén empleando este tipo de herramientas como la llamada acción de clase. Creo que en problemas complejos pueden salir cosas peores que mejores, pero es un juicio que en medida importante no tiene mayor importancia si no fuera porque está advirtiendo un problema real que tenemos en la Argentina, que es la escasa cantidad de jueces para encargarse de toda la litigiosidad que existe, la pobre preparación de algunos jueces, no de todos, del personal de algunos tribunales, no de todos, para enfrentar la labor cotidiana, y quizás en materia de proyectos de ley debiera pensarse alguna forma de que este tipo de procesos merecieran una atención personalizada, sea designando una persona que dirija el proceso, independiente del juez, quizás al juez resolverlo para la sentencia definitiva, pero no encargarle además la tremenda carga de lo que son estos juicios. Quizás como no tenemos muchos de estos juicios todavía, uno no se pueda imaginar lo que esto puede ser. Quizás porque ustedes piensen solamente en este momento en recargos que puede cobrar una tarjeta de crédito o costitos administrativos que puede haber en la cuenta corriente de un banco. Yo estoy pensando las acciones de clases complejas que existen en Estados Unidos. Estoy pensando que mucho se habla de Berbisky, pero hasta el día de hoy la sentencia del caso de Berbisky no se cumplió, y hace unos cuantos años ya que se dictó Berbisky. Les puedo asegurar que en el tema Riachuelo va a pasar mucha agua del Riachuelo probablemente antes de que la limpien para que esto encuentre solución. Y quizás en muchos de estos temas con nuestros tribunales sirvan para que nosotros, abogados, trabajemos bien, para que nosotros, profesores, tengamos temas para discusión interesantes, porque sin duda las acciones de clase lo son y lo ofrecen, pero difícilmente arreglen problemas, porque en definitiva lo que esto revela, y mucho en nuestra sociedad, donde impera una terrible injusticia, sobre todo hoy día me refiero a la injusticia social, me refiero al hambre. Mucho decía en esto, no vamos a ver proliferar acciones de clase buscando cómo solucionar el tema del hambre. Vamos a ver proliferar acciones de clase que sean interesantes para organismos o asociaciones no gubernamentales o que sean interesantes profesionalmente. Quizás haya algunas donde pro bono público, algún estudio pueda llevarlas adelante y que realmente esté interesada por las cuestiones que desesperan a una parte inmensa de la población. Y en definitiva, lo que queríamos hacer a través de una herramienta que puede ser útil, se transforme en una actividad que vaya contra la propia herramienta que queríamos ensalzar. En esto me preocupa mucho siempre tener claro de qué estoy hablando, por eso muy a menudo suelo recurrir a ejemplos concretos, no solo para que no me malinterpreten, sino para yo mismo saber de qué acerca de qué estoy expresando las ideas que estoy expresando. Piensen ustedes que la propuesta de esta segunda parte del panel es la Constitución y las acciones de clase, entonces lo primero que nos debemos preguntar es, ¿la Constitución habla de las acciones de clase? No, no habla de las acciones de clase. Quizás sabiamente no habla de las acciones de clase. No habla en el 41, en el 42 dice algo ya de las asociaciones de usuarios, pero no se refiere expresamente a las acciones de clase. Y en el 43 no menciona expresamente a las acciones de clase, pero fíjense que otorga o que extiende el amparo del que habla en el primer párrafo de ese artículo a
proteger el ambiente, la competencia, los usuarios y los consumidores, y en general los derechos de incidencia colectiva. Entonces, para aquellos de ustedes que más o menos han escuchado o leído, o mucho, de acciones de clase, dicen, ahí estamos hablando de algo que interesa a las acciones de clase. Es decir, aquellas cuestiones de incidencia colectiva. Desde el punto de vista constitucional, les reitero, antes de entusiasmarme mucho con el tema, uno se dice derecho de incidencia colectiva en general. ¿Por qué la Constitución, en este segundo párrafo, después de decir que extiende el amparo para proteger los casos de usuarios y consumidores, me agrega derechos de incidencia colectiva en general? Si me hubiera dicho derecho de incidencia colectiva en general, de entrada, no necesitaba las otras enumeraciones. Puede ser que se piense que así reforzaba la idea de la que venía hablando en el 41 y en el 42, del derecho ambiental o del derecho de los usuarios y consumidores. Es probable, pero si hubieran dicho en realidad derecho de incidencia colectiva en general, hubiera sido lo mismo. Extiende el amparo. En el primer párrafo, la Constitución habla que el amparo se reconoce a toda persona. ¿Ok? Aquí nos dice que el amparo se reconoce no solo al defensor del pueblo, sino al afectado. Es decir, cuando dice la Constitución acá, un párrafo más abajo, el afectado, ¿quiso decir una cosa distinta de cuando un párrafo más arriba dijo toda persona? Es decir, en los temas de derecho ambiental de amparo, ¿es el afectado, es el defensor del pueblo, son las asociaciones de las que se habla, o es toda persona, el defensor del pueblo, las asociaciones de las que se habla? Les comento esto porque en materia de amparo, precisamente, como ahora se habla de toda persona, cosa que no se habla en materia de amparo anteriormente a la reforma del 94, este es uno de los grandes temas a discutir. Piensen ustedes que el legislador, quizás, o el constituyente, ha querido ser, no ha querido atarse a una noción y ha hablado del afectado. En el otro caso ha hablado de toda persona, pero todos ustedes, los estudiantes de Derecho y los abogados, saben que de esto pueden derivarse toneladas de papeles y mucho litigio, como que en materia de acciones de clase, precisamente uno de los grandes temas que se discuten es legitimación, y de lo que estamos hablando aquí es de legitimación. También en esto diríamos en definitiva que la Constitución no habla de las acciones de clase, pero sí reconoce, como decía recién, sí reconoce que en materias relacionadas con el derecho de los consumidores, de los usuarios, de la competencia, del ambiente, la Constitución reconoce el amparo. ¿Fue una buena idea de la Constitución hablar del amparo en estas materias como cosa distinta del amparo del primer párrafo? ¿Es otro amparo? Supongamos que ya estamos de acuerdo en lo que son las acciones de clase. Cualquiera sabe que hay muchos tipos de acciones de clase. Muchísimos tipos de acciones de clase. Cada país de Europa Occidental tiene su acción de clase. Muchísimos países latinoamericanos, muchas provincias argentinas, muchos estados norteamericanos, los 50 deben tener acciones de clase. Así que no es que estamos hablando de un tipo de acción, sino que estamos hablando de una acción que puede tener infinidad de caras. Es decir, que la Constitución en esto tampoco manda un determinado tipo de acción de clase. Entonces es bueno pensar en la acción de clase para un país con jueces que no están acostumbrados a los mecanismos del common law, y me refiero básicamente a un tema central en la acción de clase, que es la construcción del remedio. Es decir, una vez que determino que los actores tienen razón, tengo que establecer a qué obligo a los demandados.
Esto en Estados Unidos, en las acciones de clase, puede llevar años. En las declaraciones de inconstitucionalidad que involucran muchos actores, lleva años. De hecho, hasta el día de hoy hay casos derivados de Brown versus Board of Education, que es el caso famoso de los años 50, y pasaron 50 y pico de años en el Common Law. Entonces, quizás para mí, si estamos hablando de un proyecto de ley, quizás sería bueno pensar en concentrarnos en un proyecto de ley para estos casos que menciona de acciones de clase, para estos casos que menciona la Constitución. Es decir, derechos de usuarios y consumidores, competencia, temas ambientales, y modificar lo que está reglamentado en la Ley de Protección del Ambiente, creo que es, y lo que está reglamentado en la Ley del Consumidor, que es un espanto, y son acciones de clase. Entonces, quizás podríamos comenzar probando por arreglar lo que ya está, ver qué tal funciona y después ver si esto lo hemos aprendido a manejar un poco bien. Leyes con plazos, 2 años, 5 años. Y en 5 años volvemos a hablar, ¿están funcionando bien? A ver, hagamos un estudio de todo lo que se ha dicho en esto. Traigan la sentencia de los jueces, vamos a ver lo que dicen los jueces. Estudiamos lo que dicen los jueces y dicen, che, están manejando bien esto. Agrandémoslo un poco más bien. ¿Por qué? Porque otra cosa que debo tener presente cuando hablo de acciones de clase es para qué las quiero, para qué las voy a utilizar. Si es una herramienta política tan importante como es, si es un instrumento de política de reforma tan importante como se lo quiere ver, entonces tengo que saber para qué la voy a reformar. Yo creo que no es conveniente tener proyectos quizás tan ambiciosos. Bueno, hasta aquí llegó, porque si no, no le dejamos tiempo a los años.